oración es alimento. Muy buenas tardes, amigos de Radio Capital, los que están enganchados en este programa, La Vida es Bella. Hoy quiero compartir algo que, digamos, es lamentable, pero no digamos así, para aquel que tiene conocimiento, ¿no? Digamos, para aquel que la tiene bien en claro. El 12 de este mes, que fue la semana pasada, sucedió algo que no sé si, creo que la mayoría lo habrán visto. Una agrupación que comenzó en Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, también yo sé que algunos lo han visto, ¿no? Estados Unidos fue un país donde se fundó a base de la Biblia. Digamos, la raíz, el corazón, digamos, de Estados Unidos, sus leyes, sus costumbres, todo estaba basado en la Biblia, en la palabra de Dios. En estos días apareció un video donde también hay un grupo, ¿no? Se ponen máscaras y atacaron a un grupo de cristianos que estaban orando y decían abiertamente que estaban en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de los cristianos. Y como decía, el 12, creo que el jueves, se conectaron, ¿no? A través de las redes y a nivel mundial todos los ateos. Así, abiertamente dijeron, no quieren saber nada de Dios, que aborrecen. Hablaron de hacer desaparecer la Biblia y de luchar contra el cristianismo. Y mire, alguno que no lo haya visto, pusieron un horario que fue casi prácticamente al mediodía. Se pusieron de acuerdo en ese horario, levantar el dedo largo de la mano, ¿no? Y levantándola hacia el cielo. Bueno, ya se imagina, ¿no? Lo que dijeron. Así abiertamente se levantaron contra Dios. No quieren saber nada. Iban a luchar y le dijeron que hasta que ellos quieran triunfar. Pero yo digo, ¿sabe qué? ¿Por qué es lamentable? Mire, ojalá que se nos dé la hora, ¿no? Para esto. Lamentable no para el cristiano. Nosotros lo sabemos. La Biblia lo dice, que en los últimos tiempos los cristianos van a ser muy perseguidos, muy odiados, muy aborrecidos por causa de la palabra, por causa de la Biblia y por la causa de Jesús. Eso lo sabemos, así que no nos sorprende, al contrario. Por ejemplo, en el caso mío, yo muchas veces dije, a mí me gusta esto, lo que está pasando, si bien, ¿no? Yo conozco así, ¿no? Hay familia cristiana, uno siente por los chicos, pero lo que me gusta es que lo que está escrito se está cumpliendo, y cada vez se está cumpliendo, pero más aceleradamente.
Porque, por ejemplo, yo creo que algunos lo saben, cuando ganó el presidente de los Estados Unidos, Biden, y vieron que no, que él tuvo una Biblia en la mano, y bueno, muchos entraron en ese jueguito, ¿no? Pero al tiempito que tomó el cargo, ¿qué hizo? Que se sacaran la Biblia de las escuelas, que no se oren en la escuela, y que y que cada vez que oraban no lo nombren a Jesús. Miren, todo eso está escrito, todo. Ahí en la Biblia habla, ¿no? Los falsos cristianos, eso está bien detalladito, de los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, evangelios diferentes, con doctrinas muy extrañas. Mira, todo eso está escrito. De todo lo que se está viendo, todo está escrito. Y esto no hace más que cumplirse todo lo que está escrito. El libro más, digamos, que más refleja todo esto, lo que está pasando hoy en día, hoy 16 de agosto del 2021, está en el libro de Mateo, que es un capítulo que explica muy bien, ¿no?, de las actitudes del ser humano en los últimos tiempos. Y esto no hace más que acelerar el cumplimiento de la palabra de Dios. Estaba viendo un informe, estaba dando la cantidad de cristianos, por ejemplo, que murieron en Nigeria, no muerte natural, ¿no? Que fueron matados, asesinados. Se calcula una cantidad de más de 43.000 cristianos. Y después, ¿no?, están en los otros países que son musulmanes, que también, lo mismo que en China. En China hay muchos cristianos desaparecidos, hay muchos que están encarcelados, están en trabajo forzado, y hay una campaña digamos así, en las escuelas, es como un lavado de cerebro, para que la generación futura no tengan y no sepan nada de Dios. Eso está todo escrito. Bueno, eso es lo que yo quiero compartir hoy en día, de lo que está pasando. Y hay algo, mire, algo llamativo. Los del Islam pueden hacer sus oraciones. Los budistas pueden hacer sus oraciones. Los maometanos, los confucianistas, todas las otras religiones pueden hacer sus oraciones. Pero el cristiano no. Y menos que lo nombren a Jesús. Ahora, bueno, sabemos a través de esa historia, ¿no? El cristianismo, el verdadero cristianismo siempre fue perseguido. Si Jesús, cuando nació, Herodes hizo matar a todos los niños, ¿no? Eso lo sabemos. Pero desde entonces se les persiguió al cristianismo. Si bien tuvo su avance y continúa firme hasta el día de hoy, estamos en el año 2021.
Y hay algo que a veces, ¿no? Si bien yo sé, tengo entendido quién está detrás de todo este movimiento, de estas personas que están en contra. Porque, miren, desde que, digamos así, desde que se escribió la Biblia, bueno, comenzando desde la Torá, siempre se le llamó a las cosas por su nombre, ¿no? Y en cuanto a la ley de Dios, aquel que infringía, bueno, tenía su calificativo, como hoy en día. En el caso de la Biblia, ahí llama a las cosas por su nombre, ¿no? Al pan, pan y al vino, vino. Y eso les molesta. Pero esto ya viene de hace miles de años. Y ahora, mira, ¿no? Esto que quiero compartir, reflexionar. Por ejemplo, nosotros en la Argentina, o en todos los países, hay códigos, hay leyes, ¿no? Hay ordenanzas, ¿no es cierto?, que para el ciudadano, para todo aquel que habite cierto país. Bueno, pongamos el ejemplo de Argentina. Aquel que roba tiene su nombre, ¿no es cierto? Nosotros decimos vulgarmente chorro. O aquel que nosotros decimos el punguista. Bueno, antes se decía el carterista. Y miren, y de acuerdo a la actitud delictiva que cometió, se lo juzga. Y en la Biblia da lo mismo. En la Biblia, en la palabra de Dios, en sus mandamientos, también está. Y de acuerdo a la actitud, bueno, en este caso se llama pecado, también tiene su nombre. Mentiroso, ladrón, violento, adúltero, afeminado, prostituta, todo, digamos, se le dice las cosas como tienen que ser. Por ejemplo, yo me acuerdo acá, en el caso de Argentina, de las mujeres, los varones, por ejemplo, que tenían sus desviaciones, también tenían su nombre, o tienen su nombre. Aunque ahora, por ejemplo, le quieren dar un nombre con términos más diplomáticos, ¿no? Pero no, sigue siendo el mismo problema, el mismo comportamiento. Y en el caso de la Biblia es lo mismo. Ahora, por ejemplo, todo aquel argentino o cualquier ciudadano que esté en Argentina y quebrante una ley, se lo tiene que juzgar, ¿no? Y es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? De lo que está pasando. Por ejemplo, algo que está pegando, pero mucho es el caso de los motochorros o de las entraderas. Y mira, y a veces cuando miramos así, o a veces estamos conversando con vecinos o compañeros, uno dice, no, pero ¿por qué no actúan con más ligereza? ¿Por qué no ponen más agente? ¿Por qué no se los encierra todo? Veo que uno desea que la gente delictiva tengan su castigo. Y uno espera, ¿no? Y a veces uno es defraudado. Bueno, ese es un tema. Y en cuanto a la palabra de Dios es lo mismo. Dios lo dice clarito: el que quebranta la ley, esto les espera. Bueno, en el caso de los mandamientos de Dios, Dios le da oportunidad para que se enderece. Dios le da oportunidad.
y para aquel que insiste y no quiere saber nada, como en este caso, que se han juntado para levantar el dedo del medio de la mano, así abiertamente. ¿Qué creen que puede pasar? Si no se arrepienten, Dios lo va a juzgar. Es así de fácil, es así de sencillo, no es complicado. Es lo mismo que aquel que comete un delito en Argentina. Comete un delito, lo persigue la justicia, lo engancha, pum, lo encierran, ¿no? Tratan, veo que lo que se hace en las cárceles, se le enseña oficio, se les deja estudiar, incluso tienen sueldo, ¿no? Y algunos hacen lo contrario, tienen la oportunidad de salir y continúan lo mismo. Y cada vez las condenas son más largas. Y hasta que llega el momento, ahí llega la cadena perpetua, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa el Estado? No. Eso lo hace, cada uno lo hace conscientemente. Y en este caso, en cuanto a la palabra de Dios, a la ley de Dios, pasa lo mismo. ¿Qué creen que se puede hacer? Obvio. Y obvio que tiene que haber un castigo. Claro que sí que tiene que haber. Porque digamos, el sentido común dice eso. Porque, miren, ¿no? A veces cuando alguno comete un delito, se lo perdona, digamos así, o este personaje llega a un acuerdo o a una fianza, y uno se molesta, dice, no, pero ¿por qué no lo meten preso? Mira lo que hizo, ¿por qué lo dejan libre? Me molesta, ¿no? Ahora, yo a veces cuando conversaba con esto decía, mira lo que hacen, ¿eh? A nosotros, dice, nos mata con los impuestos, todo va al Estado, y el Estado dice, a estos tipos le da comida, les da colchón, les hacen estudiar, le dan posibilidades para que aprendan algún oficio y encima tienen un sueldo. Y uno dice, es una injusticia. Y vieron que uno cómo se molesta, ¿no? A veces uno dice, entonces, ¿para qué están las leyes? ¿Para qué? ¿Para qué está la Corte Suprema? ¿Para qué están los jueces? ¿Para qué están los abogados? ¿Para qué están? Y uno dice, no, es que tiene que haber castigo. Y yendo a esto, en lo que yo quiero compartir, en cuanto a la palabra de Dios, es lo mismo. Yo no me voy a cansar de repetirlo, porque no como bien estoy yo claro, y la Biblia lo confirma. Vieron que eso depende de cada uno. Aquel que quebranta, que infringe la ley en Argentina, lo hace conscientemente. Sabe a dónde podía parar y sabe cómo puede terminar. Pero lo hace, ¿no? Podríamos usar muchos ejemplos, ¿no? A veces, por ejemplo, en los fines de semana, ¿no? La cantidad de choque que hay. Y cuando se le hacen las investigaciones, todo, exceso de bebida alcohólica. O sea, se lo hace conscientemente. Yo conversé con algunos y, bueno, yo también tuve, ¿no? con mi hijo, cuando él estaba
aprendiendo a manejar, y por ahí se entusiasmaba y yo le decía, no hijo, no es así, no es así, así, hasta que comprendió. Y a veces yo cuando miro así las noticias digo, hacen el dopaje, uf, el alcohol les llega hasta dónde, ¿no? Pero ¿quién no sabe que cuando uno sale con un vehículo no tiene que beber? No tiene que beber. Pero igual lo hacen. ¿Le vamos a echar la culpa a la sociedad? ¿Le vamos a echar la culpa a las leyes? Porque vieron que hay muchos que dicen, no, yo hago lo que quiero, es total, es mi vida y hago lo que se me cante. Pero pasa que tiene consecuencias, tiene, como dicen, efectos laterales. Cuando uno toma bebida alcohólica y maneja, corre peligro el vecino, corre peligro los otros coches. Claro. Y mira, no, esto es, ¿no? Para pararse un momento y decir, no es así. No es así y no es así. Cualquiera, digamos así, que es un poquito consciente a veces, no es verdad. Y ahora, esto también, miren, ¿no? Lo que es el hombre, ¿no? También no puedo evitar comentarlo. Vieron que en la cantidad de accidentes que hay, ¿no? A través de motocicletas, de vehículos, de camiones, todo eso. Por ejemplo, en el tema de los autos, ¿no? Y cada vez sacan autos con más potencia, con más velocidad. Y así se puede parar los accidentes. ¿Vieron lo que es el ser humano? No habría que parar y meditarlo un poco, ¿no? Más cuando uno sale con familia, con chicos, en vehículo. En ese uno tiene que tener mucho. Y no echar la culpa a nadie, ¿no? Y mire, y lo mismo es la palabra de Dios. Dios manda a cada ser humano, ¿no? Todos lo sabemos, desde el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán, hace esto, hace aquello, no hagas esto porque te va a ir mal, si no haces este otro así. Miren, y desde ahí hasta ahora. Y ahora, pero ahora, con lo que yo vi, estoy viendo en los videos, por ejemplo, lo que pasó el 12 de agosto, ¿qué harían los legisladores si se levantara un grupo y criticaran y dijeran cosas no convenientes contra los que marcaron las leyes, los que aprobaron las leyes, digamos legisladores, abogados, jueces? ¿Qué harían? ¿Qué harían los magistrados? Si se levantara la gente y dijera, no, bueno, yo no quiero saber más de leyes, a mí nadie me controla, yo hago lo que quiero y bla, 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 bla. ¿Qué haríamos aquellos que tenemos un poquito de cordura y que somos más sensatos, digamos? ¿Qué haríamos? ¿Apoyaríamos ahí? No, ¿no es cierto? No. Porque si la gente se levantara y dijera, bueno, yo no quiero más leyes, no quiero más nada, yo no quiero que nadie me vigile, que nadie me controle, yo hago lo que quiero, voy donde quiera, hago lo que se me cante, ¿viviríamos seguros así? Claro que no. Y bueno,
en cuanto a la palabra de Dios, es lo mismo. Hasta el día de hoy el hombre sigue lo mismo. Hay una buena cantidad que están en esa postura y no quieren saber nada de Dios. Cada uno quiere hacer lo que le viene en gana, sin importarle nada. ¿Y qué creen que Dios puede hacer? Miren la diferencia que hay, ¿no? Por ejemplo, en el que quebranta las leyes, pongamos en Argentina, si es sorprendido, capturado, obvio, ¿no? Que va preso y ahí, bueno, y ahí paga, o se regenera, o ¿no? O se degenera, o cambia de vida, o sigue en la misma, ¿no? Y en la palabra de Dios lo mismo. Dios pide que la gente reconozca, porque miren, en lo que está haciendo el hombre, lo que hizo y lo que está haciendo hoy en día el hombre, ¿no? A pesar de las recomendaciones que Dios hace, ¿no? A través de la palabra, a través de la Biblia, se hizo mucho daño al planeta Tierra. Estaba viendo un informe de la ONU. Son casi como 200 científicos de varios países y dieron a conclusiones muy fatídicas, digamos así, muy fatales, que dijeron que ya no hay marcha atrás, que el planeta Tierra agarró un tobogán, y dijeron así, que por el cambio climático, por el desastre que está habiendo, va a llover, va a granizar y va a nevar donde nunca sucedió. De los terremotos ni hablar. Hay una plataforma de un chico así que se encarga de, ¿no? Sigue el movimiento mundial de los temblores y terremotos. Y yo a veces lo escucho, lo sigo y no está errado. Por ejemplo, yo venía, ¿no? Yo escuché esto y miré todo, y tan tranquilo, ¿no? Como dormido. Porque, bueno, esto también conversé. Hay unos vecinos me decían, dice, mira lo que está pasando en otros países, che, igualito. Yo lo estoy mirando, dice, mira, dice, las casas, las familias, la gente cómo está, los chicos, me dice, cómo duele todo esto, dice. Mirá, dice, pero en Argentina no está siendo muy golpeada, ¿no? Le digo, no te pongas contento, le digo así, porque esto recién empieza, le digo. Y me dice, le digo, ¿sabe por qué? Porque la Biblia lo dice así, le digo. Todo lo que está pasando y lo que va a pasar, digo, todo está escrito. Y él se quedaba pensativo, le digo, es el hombre, le digo, es el hombre el culpable de todo esto que está pasando en la tierra y lo que va a seguir pasando. Y a mí esto, yo por ejemplo, cada vez que escucho la noticia o miro así, me voy a lo que está escrito, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Es algo, a mí, digamos, a mí me anima mucho más
me da mucha más fuerza para seguir en el cristianismo. Más fuerza me da para seguir creyendo en Jesús. Y hablando de Jesús, estaban viendo yo de lo que estaba, digamos, en el Vaticano. Veo que el Papa Francisco autorizó que, digamos así, que abrió las puertas para que se leyera de todo lo que está escondido adentro, y encontraron una carta donde en el tiempo de Jesús, cuando él ya estaba en su ministerio, había una carta de un gobernador de Judea y se lo mandaba al emperador, al César. Y porque el César quería saber, a él le había llegado el rumor de un tal Jesús que hacía milagros. Entonces él manda una carta y describe toda la imagen de Jesús. Es tremendo. Y lo tenía escondido el Vaticano. Y después, bueno, no vean los arqueólogos de lo que están encontrando. Estaba viendo de lo del Mar Rojo, Jericó, Sodoma, Gomorra. No, miren, es tremendo. Después de lo que encontraron, por ejemplo, ahí en Egipto, donde se habla de Moisés, pero Moisés ahí tenía otro nombre, un nombre egipcio, ¿no? Y está, yo a veces digo, ¿por qué no creer en Dios? ¿Por qué no creer en Dios? Porque, ojo que yo también pasé por esto, cuando me empezaron a hablar, y claro, como mi mamá fue la primera que llegó, y llegaban visitas a las casas de cristianos, y por ahí me saludaban y me decían, pues, y Osvaldo, Dios te bendiga. Y a mí me molestaba. Y después, a medida que empecé a mirar, a escuchar, a conversar, y ahí ya me fui dando cuenta. Y yo decía, digo, si el saludo de él me dice es que Dios me bendiga, pero ¿qué más puedo querer? Que me digan que Dios te bendiga. No sé, es algo lindo. Y yo decía, pero ¿por qué me tiene que molestar? Y ahí empecé yo a comprender y a entender, ¿no? Que de ahí yo empecé, ¿no?, también a agarrar este refrán que decía, no, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir porque el aire es gratis, no, la vida tiene sentido. Así que ahí empecé, y cuando empecé a leer esto, digo, no, es maravilloso. Hay algo que también quiero compartir. Estaba viendo en todas las pruebas científicas que se están haciendo, ¿no? Tratando de como se hizo a través, ¿no?, de los tiempos, de que la ciencia compruebe, palpe, ¿no?, y para decir que Dios no existe. Pero fíjese que no pueden, no lo pueden. Y algunos, por ejemplo, se defienden, la ciencia dice, se trata de verificar la existencia de algo que se dice y para recién aceptarlo de que es verdad. Y a mí esto me hace acordar cuando yo comenzaba así, ¿no? Por ahí cuando conversaba con algunos, y algunos decían, no, pero Osvaldo, Dios no existe, eso es mentira, lo de la Biblia
a vos te han chamullado, que esto, que así, que allá. Y una vez pregunté esto. Le digo, che, bueno, le digo, ¿fuiste a la escuela? Sí, bueno. Digo, ¿qué me decís de San Martín? Del general San Martín. Ah, el libertador, sí, el libertador de América, sí, ¿no? Que cruzó los Andes, ¿no? Sí. Y de Belgrano, le digo, sí, no, de Belgrano. Dice, él creó esa, la que hacemos flamear cuando juega la selección, dice la bandera. Ah, le digo así. Digo, ¿vos lo viste a San Martín? ¿Lo viste a Belgrano? Y me decía, no, pero bueno, dice, están las evidencias, dice, por donde anduvo San Martín, donde estuvo Belgrano, está la bandera, y bueno, hemos tratado así. Y le digo, no lo viste, no lo conociste, nada más que están las evidencias, están los libros, pero vos crees. Sí, dice, obvio. Y entonces yo le contesté, mira, digo, también tengo evidencia, digo, está la Biblia, está la creación, estamos nosotros. Y digo, a Dios no lo veí, no lo veo, digo, sé que después le voy a ver, digo, pero creo. Y de ahí se quedaba pensando y decían, sí, ¿no? Es razonable, ¿no? Me dice, claro, digo, claro que sí, que es razonable. Y bien, a lo que iba, vio que cuando uno quebranta la ley en ciertos países, uno es juzgado adentro, ¿no? O se regenera, o si sigue en la misma, bueno, después llega la cadena perpetua. En el caso de Dios, incluso hasta el cristiano, no porque uno es cristiano, ahora bueno, hago lo que se me canta, no. Nosotros tampoco no estamos exentos de eso. De acuerdo a la palabra de Dios, que sí, cuando razonamos, utilizamos los 5 sentidos y reconocemos que Dios existe y reconocemos lo que hizo Jesús, eso sí, Dios nos perdona. Miren, ese momento yo no tengo, digamos, palabras así o algo como para describirlo, pero es algo maravilloso cuando uno, por ejemplo, en mi caso, a medida que yo empezaba a leer, empezaba a escuchar, e iba a las reuniones, y mire, ¿no? Ahí aprendí, ¿no? El tema de la conciencia. Y algo que te dice, no, estás equivocado, tus argumentos no tienen base sólida, Dios existe, hay pruebas. Y cuando vos mismo hacer las pruebas de que Dios existe, y de ahí yo me empezaba a mirar, ¿no? El cuerpo humano es una máquina perfecta, y esto no puede venir de la nada, no puede venir de una explosión el ser humano, tiene que haber un creador. Y ahí, miren, ¿no? Es algo que ¿cómo lo puedo decir? De todo el concepto que uno tenía de la vida, de la naturaleza, digamos así, todo se da vuelta. Y uno dice, no, sí es verdad, tiene que haber alguien, porque esto no. Y miren, volviendo a este grupo que se han levantado, directamente dijeron, ¿no? Miren, se burlaban de Dios, se burlaban de la Biblia, y bueno, dijeron, digamos así, ¿no? Vomitaron todo lo que tenían adentro. Miren, acá en Argentina no vamos lejos, cuando salió este grupo, ¿no? El de los pañuelos verdes,
¿no? O sea, todo en contra de la palabra de Dios y todo en contra de Dios. Ahora, ¿qué creen que Dios puede hacer? Si nosotros, mira, acá en Argentina, con todo aquello que se han equivocado de camino o que les gusta ese camino, ¿no? Una vez se lo mira, escucha en la radio, miran la televisión o lee el periódico y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué entran por una puerta y salen por la otra? ¿Por qué no lo castigan? ¿Por qué no lo meten preso? ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿qué creen que Dios puede hacer con el desastre que el hombre hizo con la tierra? Y encima levantarse así, de esta manera, levantar el dedo gordo de la mano y dirigírselo hacia el cielo, donde está Dios. ¿Qué creen que Dios puede hacer? ¿Qué creen que Dios va a hacer con esta gente? Ahora, este es lo llamativo, ¿no? ¿Por qué se molestan tanto con Dios? Porque miren, ellos mismos dicen, ¿no?, una contrariedad o hacen una contrariedad. Si dicen, a veces gritan así, ¿no? Dios no existe. Hay que ser un ignorante para creer que Dios existe. Dios no existe, no hay Dios. Pero ¿por qué se molestan? Entonces, si no hay Dios, si no existe, si la Biblia es un libro si es un libro para ignorantes, pero ¿por qué se molestan? Está bien, bueno, digamos, Dios no existe, pero entonces ¿por qué se molestan? ¿Por qué se molestan si Dios no existe? Si lo que la Biblia dice es todo mentira, entonces ¿por qué se molestan? ¿Se dan cuenta de esa contrariedad? Y ahora, hay algo, esto es algo muy triste, y a mí me gustaría que muchos de los que están escuchando, aún aquellos que están en contra de Dios, que están en contra de la Biblia, por aquellos que están en contra del cristianismo, yo pido a Dios que Dios les dé una oportunidad para que recapaciten, para que vuelvan sus miradas a Dios, que se tomen un tiempito, que piensen por sí mismos, no por lo que dicen, sino que piensen por sí mismos. O sea, usemos nuestro propio cerebro, usemos nuestra propia conciencia, no nos dejemos llevar por lo que dicen. Y ese es mi deseo, ese es mi ruego, de que muchos, Dios les dé una oportunidad para que recapaciten. Y porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel ser humano que aún estamos con vida, tenemos oportunidad de reconocer el error que estamos cometiendo y por el camino equivocado que estamos yendo. Y en la Biblia habla de un lugar que se llama infierno. No es una cárcel como, digamos, donde van a parar todos, ¿no?, que los cometen delitos, donde se da oportunidad meses, años, para que se regeneren y cambien de vida. En el caso del cristianismo, en el caso de la palabra de Dios, Dios les da una oportunidad mientras tenga vida. Dios los espera, les da una oportunidad. Y eso depende de cada uno. Ahora, todo aquello
que miren, ¿no? Por más que sean ateos, ¿no? Por más que nieguen que Dios no existe, ellos son conscientes, todo ser humano es consciente, saben lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo sabemos cada uno. Ahora, quiera Dios de que tengan una oportunidad, ¿no? Y reconozcan por el camino no están yendo, y reconozcan contra quién se han levantado, cuando hay evidencias concretas de que Dios existe. Y a mí me gustaría que aquella persona le den un lugarcito a Dios y piénsenlo, lo que estaba diciendo, y la Biblia habla de este lugar que se llama infierno. De acuerdo a la palabra de Dios, ahí van a ir todos aquellos que se han burlado, que no han creído, de todos aquellos que lo hicieron conscientemente. Y de paso aclararlo, no hay purgatorio, Eso es un verso, y en la Biblia no. La Biblia dice que el hombre nace, crece, muere y después el juicio. Así, de una. No hay purgatorio. Es mi ruego, mi deseo de que lo pensemos seriamente. A mí más, por lo que tenemos familia, o para aquellos que tenemos familiares que son chicos, más si tenemos hijos, o nietitos, o sobrinitos, lo pensemos seriamente. Esto se viene cuesta abajo. Esto nadie lo va a parar, porque lo dice la palabra de Dios. Y todo se está cumpliendo. Todo. Lo que va a pasar en el mundo y lo que está pasando dentro de las iglesias cristianas. La última señal más grande que hay de que la venida de Cristo se acerca es la apostasía que hay en las iglesias cristianas, de falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, maestros que inventan doctrinas. Vieron, últimamente están el cristianismo de la prosperidad, que habla, ¿no?, de tener bienes, tener dinero, lujos. Todo eso está en la Biblia. Eso habla la Biblia que eso va a ser en los últimos tiempos. Para nosotros esa es una de las señales más grandes que tenemos lo que somos cristianos, de lo que está pasando dentro de las iglesias cristianas. Y miren, yo he visto los videos de grandes maestros, ¿no?, que tienen título, tienen estudio, todo, pero cómo se dieron vuelta en cuanto a dejar la palabra de Dios, a dejar la vida cristiana. Yo que quiero leerlo, mire, dejarlo así para que ustedes lo piensen. A mí me gustaría así, que lo piensen ustedes mismos lo consideren, lo piensen bien, hablen con la familia. Mire, yo creo firmemente, el infierno existe. Y me gustaría encontrarme con todos aquellos que escuchan este programa, Radio Capital. Pero no en el infierno, ¿no? Encontrarme con ustedes, pero en el cielo. Yo sé que existe. Porque hablando del cielo, la ciencia no lo puede desmentir. Miré programas así donde se le preguntan a los científicos médicos de que hablen
¿Por qué la gente, cuando ellos le dan por muerto, y cuando resucitan, todos tienen, digamos, ¿no?, hablan del lugar por donde pasaron? Y la ciencia no lo puede contradecir. No lo puede contradecir. Y hablando del infierno, vieron que hay muchísimos programas. Últimamente están copando mucho los programas de paranormales. O sea que el diablo existe. El diablo existe y Dios existe. Hay cielo y hay infierno. Así que, miren, no necesitamos ser catedráticos para darnos cuenta de esto. Y es mi deseo. Y antes, nos estábamos acercando al final, yo les ruego que lo piensen, lo pensemos seriamente. Cuando dice, ¿no?, cuando pase todo esto, que lo que está pasando y va a seguir pasando, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y esto va a ser doloroso. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quiera Dios que lo piensen, ¿no? Y de paso, lo quiero invitar. No quiero dejar pasar por alto, ¿no? Vienen las elecciones. Me gustaría que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Porque todo, no solo en Argentina, en países de América y en el mundo, todos queremos tener un país donde se pueda vivir feliz, donde se pueda disfrutar, ¿no?, la libertad, la familia, los hijos, el trabajo, el estudio. Todos queremos un país así, ¿no es cierto? Y qué mejor que ponernos de acuerdo y pedirle a Dios. ¿Saben por qué le digo esto? Porque en la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, yo los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y bendeciré sus tierras, dice. Esa es la promesa de Dios para aquella nación, o para aquellos cristianos, o para aquellos que creen en Dios. Que nos vayamos delante de Él, nos postremos y le pidamos. Y en este caso por Argentina. Es un país tan hermoso. Yo cada vez estoy más enamorado de Argentina. Es un país hermoso, hermosísimo. No me voy a cansar de decirlo. Amo Argentina. Amo mi Argentina. Amo mis costumbres argentinas. Es tan linda Argentina. Yo le pido esto, que nos pongamos de acuerdo y usemos la cabeza, ¿no? No nos dejemos llevar por el color de la bandera política. No, ustedes ya hemos visto, mire, cuántos años nos hicieron el verso, cuántos años nos chamullaron, ¿no? Hemos visto, y usemos la cabeza. Esto se lo pido como cristiano y como argentino. Nosotros, el día que entendamos, digamos, que el día que seamos conscientes que el poder lo tenemos nosotros a través del voto, el día que nosotros sepamos utilizar eso que se llama voto, va a cambiar. Y no es tan difícil, porque nadie nos pone una pistola ahí para que entremos en el cuarto oscuro y votemos las boletas que ellos quieren que votemos.
Así que eso es mi deseo. Nosotros tenemos el poder a través del voto. Usemos la cabeza y quiera Dios de que se levanten hombres y mujeres que realmente piensen hacer el bien en Argentina. Se nos fue el tiempo. Que mi Dios los bendiga y nos veremos el próximo lunes, Dios mediante, por Radio Capital.